Me preguntaban en el chat si el parcial, cómo va a ser la modalidad. Y el parcial, digamos, nosotros le vamos a pasarles un link, como una clase, digamos, el día ese tenemos que ver bien los horarios, pero se los vamos a comunicar, ¿sí? Por Slack y por el Classroom. Y ese día les vamos a pasar un link para que se conecten, un link de un Meet, y ahí les vamos a pasar un parcial, ya vamos a ver si es por el Classroom, supongo, y ustedes tienen 3 horas para resolverlo y subirlo, ¿sí? Es como si fuera un escrito, pero lo pueden hacer de su casa. Es así. Bueno, y en esa hora lo entregan, responden las preguntas, lo entregan, y después le pasamos, después obviamente lo corregimos y decimos los resultados. Pero sería eso. Y la idea es, digamos, sí, que tengan cámaras. Esperen que estoy aceptando gente. Ahí está. Ya le vamos a pasar bien el horario, ¿sí? Yo tengo que hablar con Marta, te voy a pasar bien el horario. Si tienen, por favor, tienen que tener prendida la cámara para ver, para identificarlos, ¿sí? Acá el que no pueda o se les complica, me habla y vemos cómo hacemos. Pero se tienen que sí o sí identificar de alguna forma, ¿sí? Después, con respecto a si ¿cómo se llama? Si es escrito o tipeado, digamos, si es manuscrito o tipeado. Eso, como ustedes quieran, digamos, finalmente lo que tienen que subir va a ser una imagen, o pueden subir un PDF, y una imagen en general les pedimos un PDF, así que como a ustedes les sea más cómodo. Eh, y me pregunta material, Facundo, ¿a qué podemos acceder? Y van a poder acceder, digamos, la idea es que tengan digamos, no, en general les dejamos tener las propiedades lógicas y todo eso, pero como no va a entrar esa parte en este parcial, no va a hacer falta que lo tengan, ¿sí? Y va a entrar todo lo que vimos de programación funcional, eh, todo lo que vimos de Haskell, toda esa parte va a entrar, ¿sí? La parte de especificaciones y derivaciones del programa en el segundo parcial, ¿sí? Yo les voy a decir bien a los chicos del práctico que les expliquen qué parte entra de las que han visto en el práctico, pero acuérdense que vimos Haskell y también vimos programación funcional, digamos, diferentes formas de evaluación, lo que son las expresiones canónicas, todo eso, toda la parte que vimos antes de Haskell también entra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, toda esa entra. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a continuar un poco con los temas que venimos viendo, ¿sí? Y así que les voy a compartir la presentación, vamos a seguir viendo esa presentación. ¿Sí? Cualquier otra información que tengamos sobre el parcial, se la vamos a hacer saber por Slack o por el Classroom. Entonces, espero un minuto que les comparto la presentación que estamos viendo en la última clase. Estoy buscando la presentación. Ahí miro las preguntas que me están poniendo porque estoy tratando de poner la presentación, ¿sí? Digamos, en la última clase vimos inducción, vamos a ir viendo inducción. Así que ahí les voy a compartir la pantalla. Y van a ver la parte de inducción que estamos viendo. Ahí me fijo qué preguntas puede haber. ¿Sí?
Dice Lucio, estoy leyendo las preguntas en el chat. Los perfiles de funciones que tengamos que realizar tienen que llevar la clase correspondiente. Sí, digamos, tienen que escribirlos bien, lo mejor que puedan, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les estoy mostrando, ahí les puse, la última presentación, vamos a poner a grabar, ¿sí? Vamos a poner a grabar la presentación esta. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir un poco viendo inducción. Yo les había contado en la última clase que podíamos hacer inducción, o sea, sobrenaturales, que era la inducción clásica que veíamos, ¿sí? Matemática, pero además teníamos inducción sobre otros tipos de datos. Entonces vamos a repasar un poco. Acuérdense que nosotros hemos visto que muchos tipos de datos o conjuntos se pueden definir inductivamente, ¿sí? Con un caso base y después un caso inductivo, ¿sí? Como hacen los naturales, las listas, los árboles y bueno, muchas más. Bueno, sobre todo estos tipos de datos que se pueden definir inductivamente, podemos demostrar cosas por inducción, ¿sí? O sea, inducción es una técnica de definición y también una técnica de demostración, las dos cosas. Podemos usar para definir cosas y después la podemos usar para demostrar cosas. La técnica de demostración, que es conocida como inducción natural, es una técnica que nos permite mostrar propiedades universales, o sea, que se cumplen sobre todos los naturales, ¿sí? Y acuérdense que tenemos que demostrar para los casos bases y después asumir que se cumple para un n arbitrario y demostrar que se cumple para, para el n más 1. Si podemos demostrar esos casos, estamos demostrando que la propiedad vale para todos los naturales. O sea, cuando queremos demostrar propiedades que son para todos los naturales, podemos usar inducción. Yo les había dado un ejemplo clásico de inducción, que es esta fórmula que habíamos visto en algún momento para calcular la cantidad de subsegmentos de una lista, es esta formulita de la sumatoria, ¿sí? Que la sumatoria de 0 hasta n, de i de 0 hasta n, me da n por n más 1 dividido 2. Esperen que está entrando alguien. ¿Sí? Y ahora hemos visto cómo hacerlo por inducción, pero es un ejercicio clásico de inducción, no sé que no lo voy a repetir. Y otra cosa que hemos visto le había dado otro ejemplo de inducción fuerte. ¿Se acuerdan? Habíamos visto otro ejemplo de inducción fuerte. Inducción fuerte se llama así porque la hipótesis inductiva es un poco más fuerte, entre comillas, y en vez de asumir que la propiedad vale para el anterior inmediato, asumimos que vale para todos los anteriores, todos los números anteriores. Por ahí muchas veces ese tipo de hipótesis es más útil. Y yo les había dado un ejemplo, ¿no? Bueno, esas son la inducción sobre naturales. Pero yo les había contado además que nosotros queremos hacer inducción sobre cualquier tipo de datos inductivos, ¿sí? Para listas, la inducción, ¿cómo trabaja? Bueno, la idea es que el caso base sea para la lista vacía o dependiendo, obviamente, la propiedad que tenemos que demostrar. Si el vacío es el primer caso, tenemos que demostrar el caso base para el vacío. Y después, asumiendo que la propiedad vale para una lista cualquiera, ¿sí? Arbitraria, tenemos que demostrar que vale la propiedad cuando a esa lista le concatenamos un elemento más a la cabeza. O sea, la concatenación, es como la suma o el sucesor de los naturales, ¿sí? Entonces, demostrando esto, podemos mostrar que la propiedad vale para todas las listas. Yo le había dado un ejercicio para demostrar que vale la concatenación, fíjense, esta es la concatenación de listas, ¿sí? Que en Haskell lo usamos con el doble más. Demostrar que la concatenación es asociativa, ¿sí? ¿Alguien lo hizo o lo intentó hacer a ese ejercicio? ¿Alguien probó hacerlo? ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo? ¿Nadie tiene alguna idea de cómo podríamos proceder para demostrar eso? Digamos, ir derivando la especificación. Ya, acá tenemos que demostrar una propiedad, ¿sí? Tenemos que demostrar que nosotros ya tenemos definida la concatenación de lista y tenemos que demostrar que la concatenación de lista es asociativa,
¿sí? Y esa es la pregunta, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Entonces, lo que si yo le había dejado como ejercicio, pues está bueno que ustedes piensen, ¿sí? Cómo se demuestra eso. Pero bueno, a ver, voy a ver si en el chat a alguno se le ocurrió asociatividad, bla, bla, no. Vamos a intentar hacerlo entre todos, si quieren. ¿Sí? Por ahí, si alguno lo hizo mejor, y lo vamos haciendo. ¿Sí? Yo por Entonces ahí soy ahí, bastante ¿cómo? malo a veces cuando pues, como que tengo que saberme un montón de propiedades que en este momento no tengo muy clara. Pero no sé si Sí. era primero dispersando ese paréntesis y después juntando precisamente el XS con el IS para que te quede igual al lado derecho. Sí, digamos, es alguna táctica así. ¿Sí? Entonces vamos a hacerla paso por paso. ¿Sí? No es muy complejo, pero bueno, para que usted tenga una idea de cómo se encarga en este tipo de demostración, yo la voy a hacer. A ver, voy a conectarme con la tablet. A ver, esperen un minuto si puedo conectarme, puedo compartir. Y si Les voy no, a profe, intentar. denos una clase más. Yo, No, después van a tener un montón de propiedades para, ¿cómo se llama? Intentar demostrarlo. Así que no se preocupen, un montón de ejercicios. Así que no se yo preocupen, sinceramente, pero como Ale, todavía tengo que tener bien, bien en claro las propiedades anteriores para está poder bien. encarar la... Sí, perfecto. Vamos a hacer uno entre todos. ¿Sí? A ver si nos sale. Para que ustedes vean cómo se hace y después, en todo caso, a ver. Ahí está. Bien. Voy a, voy a ir a. Esperen un minuto que busco el lapicito. Sí. Bueno, voy a borrar un poco las cosas que tengo. Que han quedado de la otra clase, creo. Así que vamos a borrar esto. Y vamos a tratar de demostrarlo. ¿Se acuerdan cómo era la definición de, del concatenar de listas? Para empezar. Y toma dos listas y las concatena. Sí, pero ¿cómo se define? Está bien, digamos, es lo que hace concatenar. Entonces, lo que tenemos que definir es una función, pero un minuto, vamos a hacer así, una función concatenar, perdón, que toma dos listas, ¿sí? Ese es el perfil. Toma dos listas y devuelve otra lista. Perfecto. Bueno, y ahora cómo lo definimos. ¿Están viendo bien? ¿Se ve bien la Podrías, pantalla? podrías decir que, bueno, dado la primera lista, la pones como un XS, o vos lo puedes poner como quieras, X y el otro como XS, y en el otro lado pones, no me acuerdo cómo es el signo para juntar. Vamos a hacer una cosa, caso base. Vamos a suponer que esta sea vacío concatenado y S. ¿Sí? Ese es un caso base. ¿Qué me da? Y S. ¿No? Y después vamos a hacer el caso recursivo, que es, acá pueden usar la anotación del libro, pero en el momento que alguien quiere entrar. Ahí no hace falta declarar si del otro lado está vacío. Vamos a ver, ¿no? En este caso, fíjense que si es vacío o no, o sea, si este es vacío, también va a devolver vacío. Y si no es vacío, va a devolver lo que tenga. O sea que no hace falta decir si es vacío o no en este caso. Va a devolver lo que tenga y ese, sea vacío o no. ¿Sí? Entonces, ¿para qué no vamos a hacer esa diferencia? Porque no hace falta. ¿Sí? Entonces, directamente volvemos y ese. ¿Sí? La concatenación se puede definir con recursión sobre el primer parámetro nomás. Muchas veces hay varias funciones que usted tiene que hacer recursión sobre ambos parámetros, pero le voy a mostrar que la concatenación de listas se puede definir solo haciendo recursión sobre el primer parámetro. Entonces, acá voy a usar la notación del libro, pero voy a usar la notación de Haskell si quieren, en el que a ustedes les sea más cómodo. ¿Sí? X seguido de XS, concatenado IS. ¿Y qué debería devolver? ¿Cómo funciona esto en este caso? El caso que es vacía la primera, devuelve la segunda, no me importa que tenga.
es la segunda lista. En el caso que la primera tenga la primera lista tenga un elemento a la cabeza, ¿qué debería devolver? ¿Cómo definen eso funcionalmente? Tiene que haber una lista, ¿sí? Acá me devuelve una lista. El elemento concatenado a la segunda lista. Tiene que volver algo a la cabeza que es X, sí o sí. Seguido, concatenado a la cabeza de qué. De la XS. misma función. Claro, recursivamente, digo, bueno, y concatena XS con YS. Entonces, esa es la definición de concatenación. ¿Sí? Esa que está ahí. Así se define la concatenación. Por más que en Haskell ya venga definida, obviamente, por una cuestión de eficiencia, pero si uno lo quisiera hacer, lo quisiera definir, lo tendría que definir así. Bueno, dicho eso, vamos a intentar demostrar la propiedad. La propiedad es la siguiente. Que la concatenación es asociativa. Entonces, la propiedad es que para todo XS, YS y ZS se cumple que XS concatenado YS concatenado ZS es igual a XS concatenado YS concatenado ZS. ¿Sí? Esa es la propiedad que queremos nosotros demostrar. Esperen un minuto que... No sé por qué. Bueno, entonces quiero hacer la demostración de esto. ¿Sí? Fíjense qué estoy haciendo. Estoy demostrando una propiedad sobre el programa. Estoy demostrando que efectivamente, ¿sí?, se cumple esa propiedad sobre el programa. Entonces, tenemos que demostrar por inducción. ¿Sí? O sea, el caso base es que XS sea igual a vacío. Ese es el caso base. ¿Sí? Acuérdense, fíjense, esto es IS, ¿no? Yo tengo que demostrar esto que está acá por inducción y tengo tres parámetros. Está cuantificado el XS, el IS y el ZS. ¿Sí? Cuando yo tengo una cuantificación sobre varias cosas, sobre varias variables, y quiero demostrar por inducción, lo que hago es elegir una y las otras, elegir una, dejarla fija y las otras dejarlas cuantificadas. ¿Sí? Elegir, o sea, hablando un poquito rápidamente, tengo que elegir una sobre la cual voy a hacer inducción. Y acá voy a elegir XS. Sobre XS voy a hacer inducción. Entonces, cuando XS es igual a vacío, y las otras las dejo, ¿sí? No las toco. Entonces, tengo que demostrar esto. Y les voy a escribir acá lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar esto. Eso es lo que debería demostrar. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar eso. Voy a partir del lado izquierdo y voy a llegar al lado derecho. Vamos a borrar acá. Entonces, ¿qué puedo usar acá? Fíjense. ¿Qué les parece que podría usar? Asociatividad. Asociatividad es lo que queremos mostrar. Definición de concatenación. Claro, fíjense. La definición de concatenación, ahí dice una crucecita. Fíjense lo que me dice. Vacío concatenado otra lista, me da otra lista. O sea, esto me da, por definición de concatenación, me da IS concatenado ZS. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? ¿Cómo sigue? Esperen un minuto que... No sé por qué. Ahí está. Esperen un minuto. A ver. Bueno, ¿qué harían? Como XS es vacío y S es igual que escribir XS concatenado con IS. Claro, fíjense que esto que está acá, eso que está ahí, perdón, esto que está acá, si ustedes miran la definición de la concatenación, pero ahora de derecha a izquierda, o sea, miran el IS, te dice el IS es igual, ¿sí?, a esto. Entonces podemos reescribir de vuelta definición de concatenación
¿sí? Pero de derecha a izquierda, entonces tengo por definición de concatenación, tengo que el IS es igual por definición de concatenación a esto que está acá. Y el ZS lo dejo tal cual estaba. Fíjense que llegué a lo que yo quería. Fíjense que pude demostrar que estas dos cosas son iguales. ¿Sí? Entonces, lo único que usé fue la definición de concatenación acá. Fue lo único que usé. Vamos a demostrar ahora. Cuando ustedes hagan, o sea, acuérdense que lo que están demostrando la asociatividad, ¿sí? Y lo que tienen a mano son las propiedades que ya demostraron. Y acá lo único que tenemos a mano es la definición de la concatenación y las propiedades de la igualdad, hasta ahora. Una vez que yo demuestre la asociatividad, ya la puedo usar para demostrar otras cosas, ¿sí? Pero bueno, como no la demostré, todavía no la puedo usar. Entonces vamos a ver ahora el caso inductivo. ¿Sí? El caso inductivo, tengo que demostrar que si le agrego, o sea, vamos a escribir bien la hipótesis. Primero vamos a escribir la hipótesis inductiva por ahí, porque por ahí les suena raro. Ese es el caso base. El caso base está demostrado. La hipótesis inductiva, ¿cuál sería? Vamos a escribir la hipótesis inductiva ahí. ¿Cuál les parece que sería la hipótesis inductiva? ¿Para qué? Para la inducción natural, ¿cuál es la hipótesis inductiva? Vale para un n arbitrario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se acuerdan la inducción de matemáticas sobrenaturales? Recién hablamos. Bueno, acá vale para XS. Para XS vale, o sea, la hipótesis inductiva justamente es muy parecido a mi propiedad inicial, pero bueno, digo, para un XS fijo, vale la propiedad. Yo asumo que vale para XS, esa es la hipótesis inductiva, y trato de demostrar después el caso inductivo que vale cuando le concateno un elemento a ese XS. ¿Sí? Entonces, yo lo que debería demostrar después sería eso que está ahí. ¿Sí? Perdón, voy a poner bien los paréntesis porque los puse mal. Los puse mal. Esto es así. Así, ¿no? Esa sería la asociatividad. Bueno, entonces tratemos de demostrar esto y voy a partir del lado izquierdo, y voy a tratar de llegar al lado derecho. Entonces parto del lado izquierdo, que es este, ¿sí? Y trato de llegar al otro lado. Entonces, fíjense, ¿qué podríamos usar acá? ¿Qué podemos hacer ahí? Y la definición está arriba de prop. Claro, usar la definición de concatenación. Me dice, bueno, si querés concatenar dos listas, tenés que dejar el X a la cabeza, seguido el resto. ¿Sí? Eso es por definición de concatenación. ¿Y ahora qué les parece? Y ahora metes ese valor en el que tenías en el 6. Miren un poquito arriba, de hipótesis inductiva. ¿Qué les parece? Aplicás la igualdad, como llegaste a la hipótesis inductiva. Puedes Asociativa. lo que está a la Acá derecha. exacto, acá como, digamos, tengo XS, puedo aplicar la hipótesis inductiva. Entonces aplico la hipótesis inductiva sobre esa parte. ¿Sí? Porque es la lista con uno menos. Es como el n más 1, yo sé que la probabilidad vale para el n. Bueno, acá vale para XS. Bueno, entonces aplico la hipótesis inductiva, y acá lo voy a poner, aplico la hipótesis inductiva, y me queda
XS concatenado IS concatenado ZS. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué podría hacer? De nuevamente la Primero, definición de concatenación. Exacto, la definición que está acá, pero leída de derecha a izquierda. ¿Se acuerdan que plegado y desplegado? ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de desplegado y desplegado? Que desplegar una definición era aplicarla de izquierda a derecha y plegarla era de derecha a izquierda. Bueno, acá es lo mismo, acá vamos a hacer un plegado. Vamos a aplicar la definición, pero de derecha a izquierda, o sea, yendo para allá. Entonces aplicamos esa definición, yendo para aquel lado, y lo que me dice que esto, ¿sí?, es igual a esto que está acá. O sea que la mitad del trabajo es primero definir bien la función y después simplemente hacer el paso inductivo y... Depende el ejemplo, ¿no? No siempre es tan fácil. Muy a lo tonto, ¿no? Pero... sí, digamos, acá lo que hicimos es definir, entre comillas, definir un programita y demostrar una propiedad sobre ese programa. Entonces tenemos que definir el programita y después, algunas veces obviamente va a hacer falta usar otras propiedades que ya conocemos. Acá es un ejemplo bastante simple, ¿sí? Ya van a ver otros ejemplos. Bueno, y todavía falta un paso acá. Y de vuelta, bueno, los voy a escribir acá. Esto es definición de concatenación. Y de vuelta acá puedo usar definición de concatenación de vuelta, plegar, ¿no? Definición de concatenación de vuelta, y esto me queda X concatenado XS, concatenado IS, concatenado ZS. Fíjense que demostré que esas cosas son iguales, que es lo que yo quería demostrar acá. ¿Sí? Esto era lo que yo quería demostrar inicialmente. Lo llegué a demostrar, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tipo de cosas para que nos... O sea, es un ejemplito de demostración por inducción. ¿Sí? Lo que puedo hacer yo es, cuando tengo un programita funcional, demostrar cosas sobre ese programita. Demostrar que tal propiedad se cumple. ¿Sí? Ese tipo de cosas que podemos hacer. Bueno, ahora voy a seguir con la presentación. ¿Sí? Así que voy a dejar de compartir esto un ratito. Sí, vamos a ver con la presentación. Bueno, ahí está. Les compartí de vuelta la presentación. ¿Sí? Y vamos a seguir con esa presentación hablando un poco. Inducción, yo les di un ejemplito fácil, la idea es que ustedes después lo practiquen mucho más. Pero inducción es muy importante para razonar sobre programas funcionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los tipos de datos que usamos generalmente son inductivos. O sea que es muy importante saber bien inducción para razonar sobre recursión. Están muy relacionados los tipos de datos inductivos con la recursión. Generalmente, cuando hacemos programas sobre tipos de datos inductivos, los hacemos recursivamente. Entonces, hay que saber bien inducción. Bueno. Como les decía, los conceptos de recursión e inducción están fuertemente relacionados. Imagínense este que está acá, es que Fibonacci, ¿se acuerdan? ¿Lo han visto Fibonacci? Hemos hablado de Fibonacci en un momento, ¿no? ¿Sí? Creo que en la materia hemos hablado de Fibonacci. En un momento ustedes lo han visto en primer año, supongo, en algún lado. A Fibonacci. A la secuencia Fibonacci. ¿Sí? 1, 2, 3, 5, 8 y así. Lo que se va haciendo la secuencia Fibonacci es empezar con 1, ¿sí? Y empezar, los primeros dos números de la secuencia son 1, 1, y después construyo el otro número sumando los dos anteriores. ¿Sí? O sea, es 1, 1, 2, perdón, y después sumo anteriormente. Exacto, así como lo puso Nicolás. 1, 1, 2, y después para obtener el otro número, sumo 1 con 2 me da 3, después para obtener el otro, sumo 3 con 2 me da 5, para obtener el otro, sumo 5 con 3 me da 8, y hay una secuencia infinita de números. Digamos, no se termina más. Pero es una secuencia que en matemáticas es muy útil, ocurre muchas veces, digamos que en computación también. Ese tipo de secuencias tienen lindas propiedades.
Bueno, y si uno quisiera definir matemáticamente la secuencia Fibonacci, podría ser una función, ¿sí? Que me devuelva, dado un número, me devuelva el número Fibonacci en esa posición. ¿Sí? Por ejemplo, y suponiendo que la secuencia empieza de 0. Entonces, si le paso f de 0, me devolvería el primer número de la secuencia Fibonacci, que es 1. F en 1 me devolvería el segundo número de la secuencia Fibonacci, que es 1. F en 2 me devolvería el tercero, porque empiezo de 0, por eso el 2 me devuelve el tercero. El f de 3 me devolvería el cuarto, y así, ¿no? Entonces, yo quisiera escribir esa función que me diga cuál es el Fibonacci en la posición n. Una forma de hacerlo es esta. No es muy buena, es matemáticamente correcta, pero no es muy buena computacionalmente porque no es muy eficiente, digamos. Este tipo de definición, si la escriben en Haskell, después si quieren hacemos el ejemplito, van a ver que no llega a computar Fibonacci de 30, por ejemplo, porque es muy ineficiente. Pero bueno, fíjense, es una definición recursiva. Lo que hace es f en 0 devuelve 1, f en 1 devuelve 1, y f ya cuando no entra en ninguno de estos casos, porque es un número más grande que 2, es el anterior más el anterior del anterior, ¿sí? Por decirlo de una forma. Y así voy computando todo. Entonces, una propiedad, este es un programita funcional, eso lo podemos agarrar y programarlo en Haskell, ¿sí? Es un programita funcional. Ahí, a ver, esperen un momento que vamos a hacer una cosa. Si quieren, voy a dejar de compartirles eso y vamos a verlo. Lo tengo programado en Haskell. ¿Lo han visto en la práctica? ¿Al Fibonacci? ¿Han hablado del Fibonacci? ¿Ya? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, Usted, En la profe, práctica pero este año no, pero el año pasado sí lo vimos. el año pasado sí, seguro que sí. Esperen un minuto que voy a buscar. no. Usted sí lo mostró, profe, pero no me acuerdo. Puede ser porque es un ejemplito que tiene varias cosas lindas para mostrar. Así que vamos a verlo de vuelta en todo caso. O en la charla que dio el año pasado, me parece que lo mostró también. En la charla puede ser, sí, puede ser. La porque del P versus NP, creo que ahí lo vi. claro, porque digamos, es esta definición que estamos viendo, ahí les voy a mostrar bien, pero es muy ineficiente la definición esa, si la queremos programar así, el programita que obtenemos es muy ineficiente, tarda mucho, ¿sí? Se puede programar Todavía mejor. estoy esperando los 32 años que termine, profe. Sí, yo creo que lo corrí un poquito, pero sí, obviamente ahí vemos por qué se va explotando, digamos, en tiempo eso. Porque en tiempo, si yo paso un número muy grande, vamos a estar años tratando de esperar el resultado. Entonces, ahí les muestro, estoy buscando el ejemplito que tengo por acá, pero tengo que entrar a la carpeta y todo. Esperen un minuto. Ahí está, a ver. Bueno, sí, en los libros viene, porque lo vi en algún libro, sí, en los libros obviamente es un ejemplito, se usa mucho. Ahí les voy a compartir la terminal para que vean. Supongo que lo están viendo ahí. Bueno, ahí tengo varios ejemplos. Ya los habíamos visto, pero fíjense que yo acá tengo el Fibonacci, ¿sí? Miren, acá tengo el Fibonacci, pero no era esto donde lo tenía. Vamos a poner acá, porque acá tenía varias versiones. Entonces, fíjense. Ahí está. Bueno, fíjense que acá tengo el Fibonacci implementado en Haskell, ¿no? Entonces tengo Fibonacci de n, si n igual a 0 devuelve 0. Bueno, acá empiezo de 0, es lo mismo, porque si empezás de 0 va a ser 0, 1, 1, 2, 3, 5, o sea, es lo mismo, pero bueno, yo le puse 0 acá. Si es igual a 1, devuelve 1, y si es mayor que 1, devuelve el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿Sí? Esa es una definición clásica de Fibonacci. Vamos a ver qué pasa. Vamos a... Me tiré un error, un warning por un tab, pero no importa, lo compré igual. Es bastante sensible a los tabs, ¿sí? Cuando se usan el tabular para indentar, el intérprete es sensible a eso, así que configuren el editor bien para que no tenga problemas. El where en particular es sensible a la indentación, y cuando lo indentan, es sensible a los espacios, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Pero fíjense,
Fibonacci de 1 me devuelve 1, Fibonacci de 3 es 2, Fibonacci, el 5 de Fibonacci es 5, vamos a poner el 10, es 55, eso está bien, no me acuerdo exactamente la secuencia, pero miren, no me acuerdo si era 30, miren, Fibonacci, el número 30 de Fibonacci en la secuencia, tardó bastante, digamos, para calcular Fibonacci, con digamos, alguien que lo pueda hacer más rápido, probablemente usando otra cosa, y vamos a tratar de calcular Fibonacci 50, yo no me acuerdo cuál es el número que se va, Fibonacci 50. Fíjense, ¿cuánto está tardando para calcular el número de Fibonacci en la posición 50? Algo que alguien lo puede hacer con un lápiz y un papel con un poco de tiempo, lo hace, una computadora está tardando muchísimo. ¿Sí? Y no sé cuánto puede llegar a tardar. Porque la cuestión acá es que esta definición, cantidad de tiempo que tarda, me dice, los retos a hacer Fibonacci de 1000. Sí, ahí voy a estar, no sé, décadas esperando que termine. La cantidad de tiempo, se puede demostrar que la cantidad de tiempo que tarda esa definición de Fibonacci es exponencial. ¿Sí? O sea, se acerca a 2 a la n. Entonces, hace muchos cálculos, para un número, para calcular 2 a la 50 va a ser aproximadamente 2 a la 25 operaciones, más o menos, que es mucho, un número exponencial, ¿no? Claro, sí, podemos calcular Fibonacci. Fíjense que yo tengo otra versión de Fibonacci. Miren, acá tengo otra versión de Fibonacci que está mejor, ya la vamos a ver cómo la probamos, pero es FIBS se llama, con S. Entonces vamos a usar esa. En vez de usar la FIB, vamos a usar FIBS, yo no me acuerdo si era 50. Ahí está. Y 100, ahí está. 1000, ahí está. 10.000, ahí está. Porque esa, justamente la FIBS, es lineal. Es muchísimo más rápida. Sin tiempo. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, simplemente les quería mostrar un poquito que si nosotros programamos Fibonacci de esa forma, es muy ineficiente. Se puede programar, obviamente, muchísimo más eficiente, que es esta que les mostré recién. Bueno, vamos a dejar ¿cómo se llama? De compartir eso, y ahora les voy a explicar un poco. Les voy a explicar un poco de por qué pasa eso. ¿Sí? No me quería detener tanto en eso, pero bueno, por ahí es importante. Así que voy a poner la tablet un ratito más y les explico por qué no está pasando esto con Fibonacci y después vamos a seguir hablando de algunas otras cosas. Vamos de vuelta a la tablet, ahí les va a aparecer. Obviamente sí, eso, hacer Fíjense que era un programita que, muy sencillo, ¿sí? Pero nosotros cometimos el error, vamos a ir acá, yo voy a dividir la pantalla porque vamos a seguir abajo. Y Fibonacci, fíjense que mi definición de Fibonacci es una función que va de int a int, y yo la había definido así. Fibonacci, se puede definir de muchas formas, ¿no? Pero yo la había definido más o menos así. Fibonacci de 0 es 1, Fibonacci de 1 es 1, Fibonacci de n más 2 es igual a Fibonacci de n más 1, por un lado, más Fibonacci de n. Esta es una forma de definir la forma que vemos en matemática. ¿Sí? Bueno, esta que está acá es exponencial. ¿Sí? La cantidad de pasos que va a ser más grande que 2 a la n, donde n es el parámetro, sobre 2. ¿Sí? Se puede demostrar formalmente eso. Se puede mostrar por inducción. La cantidad de pasos es más grande que ese número. ¿Sí? Si en realidad se puede dar el número exacto, ¿sí? El número exacto de pasos que va a ser. Pero más grande que 2 a la n sobre 2, que es un número que crece muy rápidamente. ¿Y por qué pasa eso? Fíjense, ¿por qué va pasando? Les voy a dar un ejemplito. Porque cuando yo quiero calcular Fibonacci de 5, por ejemplo, mi definición, que es esta que está acá, que es una definición correcta matemáticamente, pero ineficiente desde el punto de vista computacional. Entonces acá, fíjense que hay dos cosas. Si bien esa definición es correcta, matemáticamente es correcta, o sea, computa el valor correcto de Fibonacci, computacionalmente no es muy
eh, ¿cómo no estaría del todo, digamos, no es eficiente computacionalmente, ¿sí? No podemos decir que nos satisface computacionalmente esa definición. Computacionalmente, Sí, si alguien lo ve, dice, profe. ¿cómo? Se entiende lo que quiere decir. Exacto. Computacionalmente, si bien es correcta, cuando la ejecutamos, no la podríamos ver el resultado. Si yo les tiro Fibonacci de 100, tardaríamos años, creo, o quizás más, para ver cuál es el resultado. O sea, computacionalmente no nos sirve, ¿sí? No sería útil computacionalmente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Fíjense, porque cuando yo calculo Fibonacci de 5, esto va a calcular Fibonacci de 4 más, yo estoy llamando recursivamente, más Fibonacci de 3. O sea, voy a hacer un arbolito con las llamadas recursivas que va a hacer. Fíjense, para calcular Fibonacci de 5 va a calcular, va a llamar y va a ser Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. Para calcular Fibonacci de 4, a la vez va a ser Fibonacci de 3 más la llamada recursiva con Fibonacci de 2. Para calcular Fibonacci de 3, a la vez va a ser Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. Para calcular Fibonacci de 3 de vuelta va a repetir, no lo voy a escribir, pero va a repetir todo este árbol que venga acá. ¿Sí? Y ahí Ese arbolito, sí. ¿no utiliza lazy? No, porque lazy lo puede utilizar cuando hay expresiones repetidas dentro de la misma definición, pero ahí no lo puede usar porque ya empiezan a aparecer cosas repetidas, pero en diferentes instancias de la computación. Ah, claro, como que no lo... Entonces no lo puede, no hay forma la única forma de descubrir que repiten cosas es ejecutándolo. O sea que nunca, no va a tener ninguna mejora. Ese tipo de cosas, lazy no lo puede mejorar. ¿Sí? No lo puede mejorar. Y tampoco puede guardar todo lo que calculó en la memoria porque se llenaría la memoria, sería muy ineficiente. O sea, lo que puede hacer Fibonacci cuando yo defino una función, por ejemplo, voy a escribirla acá. Quad de x es igual a x por x. Y bueno, acá sí sabe que esta es la misma expresión. Entonces lo representa como un puntero en el mismo lugar de memoria. ¿Sí? Pero después, si durante el cómputo aparecen cosas que ya computó, y ya no lo puede salvar a eso. Eso lo tenemos que salvar nosotros los programadores. Tenemos que solucionar nosotros los programadores. ¿Sí? Por suerte no lo puede hacer, porque si no, este tipo de cosas no necesitarían programadores buenos. ¿Sí? Pero bueno, no hay forma de que pueda tampoco saberlo en tiempo de compilación, este tipo de cosas, porque tiene que correr programa. Y pregunta, Sí. formas de escribir una misma función hay varias. Ahora, claro, cuando vos tenés el abanico de funciones del mismo tipo, o sea, no del mismo tipo, de la misma función, podés saber a priori cuál es la mejor, pero suponete que vos solamente estás mirando esa. ¿Cómo te das cuenta vos, o cómo sabés, mirando solamente esa y sin saber cuántas formas hay de escribirla, que está bien o mal optimizada? Bueno, es una pregunta interesante. Vamos a ver algunas técnicas para mejorar, pero la respuesta es que depende del problema y hay problemas. Imagínate que hay problemas que la gente no sabe si ya se conoce la mejor forma o no. Por ejemplo, yo les había mencionado saber, digamos, si una fórmula de proposicional es satisfacible o no. Para ese problema, los mejores programas que se conocen son exponenciales, tardan tiempo exponencial. Exponencial es algo del estilo 2 a la n, para un parámetro de longitud n. Los mejores programas que se conocen tardan 2 a la n pasos para calcular el resultado, en el peor caso, digamos. Estamos hablando siempre, hay algunos casos obviamente son fáciles, pero en el peor caso tarda 2 a la n pasos. La pregunta es, ¿cómo saben que no hay nada mejor? Nadie sabe. Ni nadie puede demostrar nadie puede encontrar algo mejor y nadie puede demostrar que no hay cosas mejores. O sea, son problemas muy complejos. ¿Sí? Son problemas muy complejos. Hay problemas para los cuales se sabe. Por ejemplo, el sorting. El sorting se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en estructura, que lo mejor que se puede obtener es n log n. El mejor programa de sorting que se puede obtener, que por ejemplo es Quicksort o Mergesort, algunos de estilo, es n log n, y ese es el óptimo. No se puede obtener nada mejor que eso. Se puede demostrar. No son cosas fáciles, son muy difíciles ¿cómo se llama? De razonar. Las cotas inferiores son difíciles. ¿Sí? Pero Profe, fuera de una eso, consulta. sí. La lógica de primer orden y esto que nos permite especificar, ¿abarca todo lo que sería el mundo computacional, hablando desde la ignorancia pura, ¿no? O sea, ¿tiene similitud con
cómo la lógica puede demostrar casi toda la matemática. O todavía hay áreas en la computación que este tipo de lógica no puede o no tiene forma de expresarse. Digamos, los formalismos, con la lógica de primer orden podemos expresar muchas cosas, pero hay cosas que no podemos expresar. Por ejemplo, la aritmética, ¿sí? La aritmética, la que usamos, no se puede formalizar, se puede acercar, digamos, puede haber un sistema axiomático que se acerque a la aritmética, pero no puede capturar todas las probabilidades. Espera un minuto que está amigo. A ver. Acá estoy de vuelta, me estaba pidiendo permiso para ver Spider-Man 1. ¿Qué les iba a decir? Que la lógica de primer orden, nosotros podemos hacer un sistema axiomático que capture la aritmética, o sea, puedo definir la suma, todo ese tipo de cosas con fórmulas de primer orden, pero puedo elegir, ¿cómo se llama? Formalizar la inducción con fórmulas de primer orden, pero no la voy a formalizar completamente. ¿Sí? Hay propiedades, supongo, no sé si te lo han contado en lógica, hay propiedades de la aritmética que no se pueden capturar con sistemas axiomáticos estilo de primer orden, y ese es un teorema de Gödel, digamos, un teorema de Gödel. Bueno, pero eso excede mucho nuestra materia. Pero en definitiva, la lógica de primer orden es un formalismo que es muy expresivo, pero no podemos capturar todo. ¿Sí? Hay cosas de computación que no podemos capturar en primer orden. ¿Sí? Por resumirlo de alguna forma. Pero es bastante expresivo, o sea, podemos expresar muchas cosas en lógica de primer orden. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan? Lo que les quería contar de este de Fibonacci, bueno, se me salió, es que este árbol crece en forma exponencial. O sea, la cantidad de noditos, fíjense cuántas operaciones va a hacer en el programa. Y por cada llamada recursiva hace una operación seguro, porque tiene que llamar recursivamente, y con la suma hace otra operación. Bueno, ese árbol, la cantidad de nodos que tiene es exponencial. ¿Sí? Tiene una cantidad exponencial de nodos. Podemos demostrar que es exponencial. Entonces, la cantidad de llamadas recursivas que va a hacer Fibonacci es exponencial. ¿Sí? Y un número exponencial en general crecen muy rápido, eso significa que crecen más rápido que lo que puede manejar mi máquina en poco tiempo. Entonces, si yo tiro Fibonacci de 100, ya mi máquina va a tener que hacer tantas operaciones que yo voy a tener que esperar días, meses o años para poder ver el resultado, lo cual se dice que es impráctico, digamos, por decirlo de una forma en castellano. No es práctico, este programita no es práctico, no lo puedo usar en la práctica. Tengo que tener mucho cuidado con eso, es muy importante saber, por ahí yo no puedo encontrar formas mejores de hacerlo, pero tengo que tener conocimiento que lo que estoy haciendo es ineficiente. ¿Sí? Porque si viene alguien y me dice, ¿me haces un programita para el calculo de Fibonacci? Sí, acá tenés. Bueno, a los 2 días lo vas a tener en tu casa golpeándote la puerta, che, mirá, lo que hiciste, no anda. Vos decís, sí, anda, qué sé yo, pero tenés que esperar un año para que te tire Fibonacci. No. Bueno, eso es importante que nosotros tengamos nociones para ver cuándo los programas son ineficientes y cuándo son eficientes. Se puede hacer un Fibonacci que sea lineal, que es el que le mostré recién, ya vamos a ver una técnica para hacerlo. ¿Sí? En este caso se puede hacer bastante fácil. No sé si hay alguna pregunta ahí. No, yo te iba a comentar que con esto de las computadoras cuánticas, que supuestamente lo que hacen es facilitar este tipo de cálculos, digo, si dejaría desactualizado el hecho de tratar de optimizar algunas cosas con ese avance tecnológico, o directamente siempre se va a priorizar la optimización. Lo que pasa es que No, me están llevando por las ramas lejos, pero la computación cuántica, lo que ha demostrado hasta ahora, porque es una de las ventajas de computación cuántica, lo que lograron con computación cuántica es hacer un algoritmo que factorice números rápidamente, que no se conoce con el modelo que usamos nosotros, con las computadoras clásicas. No se conoce ningún algoritmo que factorice números de forma rápida. ¿Por qué la factorización es importante? Justamente por esto le conté de criptografía. ¿Sí? Es muy importante. Hay muchos algoritmos, por ejemplo, de encriptación, que usan factorización de números. O sea, ¿qué hacen? Te dan un número como clave pública y la factorización como clave privada. Y como saben que la factorización es muy difícil de obtener, no se conoce ningún algoritmo eficiente que lo haga, entonces es inseguro, entre comillas, porque nadie conoce. ¿Sí? No quiere decir que no haya. Nadie conoce ninguno, ni pudo demostrar
que todos los algoritmos son ineficientes. Pero en computación cuántica tiene un algoritmo eficiente, ¿sí? Para factorizar números. Hay varios problemas ahí. La pregunta es, ¿habrá algoritmos de factorización que son eficientes para estas computadoras? Nadie sabe. O si sabe, se calla la boca. Y la segunda pregunta es, todavía nadie pudo hacer una computadora cuántica con más de 5 qubits. O sea que no están escalando la velocidad que deberían, digamos, en las computadoras cuánticas. Es muy difícil en la computación cuántica hacer computadoras que manejen mucha información. Hay algunas computadoras cuánticas que no manejan muchos. Qubits son los bits de las computadoras cuánticas. No manejan mucha información, ¿sí? O no nos quieren, o no sabemos. Pero en general se cree que es muy difícil escalar eso. Muy difícil que la computación cuántica escale en números grandes, a información grande. Es un tema, digamos, en un momento por ahí en algún momento demuestran que la computación cuántica puede computar cosas, tiene un poder de computación más potente en ese sentido, digamos, puede hacer programas, puede resolver problemas más rápido que la computación clásica, y nos tendremos que dedicar a programar computadoras cuánticas. Hasta ahora es más una idea teórica que otra cosa, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos que hacer esto, tenemos que programar en las computadoras que conocemos y tratar de optimizar los programas, ¿sí? Si algún día la computadora cuántica nos muestra que tiene ventajas, tendremos que todos pasarnos a computación cuántica, de alguna forma. Por ahora no, por ahora no es el caso. Y habría que ver si el algoritmo ese cuántico realmente es eficiente o se parece eficiente a la par de los algoritmos. No, teóricamente está demostrado que es, por decirte, algo lineal, como los que les mostré acá. Nosotros, para factorizar números, solo conocemos algoritmos que son exponenciales. Y hay un algoritmo para computación cuántica que es lineal, digamos. No me acuerdo si es polinomial, no sé si es lineal, pero sí seguro que es polinomial, ¿sí? El problema es que las computadoras cuánticas que hay hasta ahora son con 5 qubits, o sea, no pueden factorizar números muy grandes. Entonces, bueno, esto es un tema interesante, pero es un tema. Y vamos a seguir con los temas de la materia. Bueno, pero es un problema, digamos, y nosotros como programadores tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, Fibonacci, tal como está, matemáticamente está perfecto, pero para nosotros como programadores no es una definición que nos parezca adecuada, digamos, para poder computar cosas. Vamos a ver cómo podemos resolver este problema mejor computacionalmente, es decir, que hacer un programita Fibonacci que sea más rápido. Supongo que ustedes lo han hecho en primer año, digamos. Pero la idea es ir guardando esta información, ¿sí? Ir guardando esta información, de tal forma que cuando la necesitemos, la podemos reusar, ¿sí? Eso en computación tiene diferentes nombres. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación y lo que le quería decir yo. Por ahora voy a sacar esta presentación. Ahí está. Esperen un minuto. Acá estoy. Ahí les muestro la presentación de vuelta. Estamos viendo inducción. Bueno, sí, computación cuántica es muy interesante, obviamente, y es otra forma de programar diferente. Hay algunas librerías que permiten simular la programación cuántica. Por ahí después, si quieren, pueden buscar en internet, ¿sí? Pero por ahora no existen las computadoras, digamos, existen 2 o 3 computadoras cuánticas. No las puede usar cualquiera. Vamos a la presentación. Entonces, tenemos este programita de Fibonacci, ¿sí? Fíjense, este programita de Fibonacci, que computa Fibonacci. Dijimos que era muy ineficiente por esto que les iba diciendo, que las llamadas recursivas se iban creando como un árbol, y eso era exponencial. Yo puedo demostrar, ¿sí? Puedo demostrar la siguiente propiedad de este programa. Puedo demostrar que el número de Fibonacci para cualquier Fibonacci, ¿sí?
es menor que 2 a la n, siempre. Cualquier Fibonacci, vos me das un número n, vos me das una posición, digamos, n, y yo te digo que Fibonacci en la posición n siempre va a ser menor que 2 a la n. Y esto lo podemos demostrar inductivamente. Yo les voy a dejar, digamos, como ejercicio que demuestren los casos bases, ¿sí? Y después el caso inductivo, fíjense que esto tendría 2 casos bases, para 0 y para 1, ¿sí? O sea, de vuelta, esto es un programita y yo puedo demostrar propiedades sobre los programitas usando inducción. O sea, acá tendría dos casos bases, 0 y 1, ¿sí? Y el caso inductivo, como 1 ya lo traté, sería n más 2, ¿sí? Porque es un número más grande que 1. Entonces, lo puedo expresar como n más 2. Bueno, entonces el caso inductivo es este. F aplicado a m más 2, por definición de Fibonacci, es igual a Fibonacci aplicado a m más 1, más Fibonacci de m. Por hipótesis inductiva, esto es menor, este número que está acá, este que está acá, es menor por hipótesis inductiva a 2 a la m más 1, es nuestra hipótesis inductiva, y este número que está acá es menor que 2 a la m. De vuelta, por propiedades del menor, este que está 2 a la m es menor que 2 a la m más 1. Entonces, este número es más chiquito que todo este número. Y este número que está acá, por propiedades de potencia, es igual a 2 a la m más 2. Entonces, yo demostré que esto es menor que 2 a la m más 2. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo cuando tengo programitas puedo demostrar cosas, ¿sí?, sobre estos programitas. Bueno, supónganse, vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que tengo este programa que está acá. Tengo una función que va de números en números, que para 0 devuelve 0, y para n más 1 me devuelve esto. ¿Alguien sabe qué hace esa función? Viéndola así rápidamente. ¿Alguien podrá decir qué calcula? ¿Los impares? No. No. Bueno, vamos a ver. ¿Multiplícate al infinito? No, tampoco. Haz esto. Fíjense, les voy a demostrar, ¿no?, que esta función calcula n al cuadrado. O sea, le paso un n, fíjense que paso un n, este es el caso base, cuando n es 0 devuelve 0, cuando n más 1 me devuelve esto. Y esto te calcula n al cuadrado, por más que ustedes por ahí no lo vean directamente. Pero vamos a demostrarlo, que mi función calcula n al cuadrado. El caso base es para 0, entonces f aplicado a 0 es 0 al cuadrado, ¿sí? Esperen, lo voy a hacer con la tablet, porque no sé si ahí tengo la... ¿Cómo se llama? Tengo la demostración, si se las cuento, no sé si me van a seguir. Entonces, vamos a demostrar por inducción que me devuelve n al cuadrado. Ahí vamos a demostrar. De vuelta vamos a la tablet, ¿sí? Y ahí les voy a demostrar que realmente se me está calculando n al cuadrado. Entonces, ahí tengo de vuelta la tabla y vamos a definir la función. Mi función era esta. F en 0 me devuelve 0. F en n más 1. ¿Sí? Habíamos dicho, yo la estoy reescribiendo acá, pero es la función que habíamos visto recién. Es f en n, ¿sí?, más. Y acá voy a ponerle simplemente los paréntesis para que no haya confusión. Más 2 por n más 1. ¿Sí? Y quiero demostrar mi propiedad, voy a escribir así. Claro, ahí cuando vos tenés en el parte de la izquierda n más 1, es que si vos le pones 2, n tiene valor 1. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es? Que si ahí en la parte donde vos pones la función de n más 1, lo que yo dije es que Si le pones 2, sacando el valor 0, suponete que tenés 3, uh-huh, n vale 2. Si tenés 2, n vale 1. Porque ya asocia como que n más 1 va a ser el n. Claro, mirá, vamos a mostrar por inducción. Vamos a mostrar por inducción que realmente hace esto. O sea, fíjense, yo simplemente es un ejemplito, pero les quería demostrar esto. Tengo una función y yo les digo, esa función me calcula n al cuadrado. Y otro me podría decir, yo no, realmente no lo veo, no te creo que está haciendo eso. Pueden probarla para varios números y van a ver que les tira el valor correcto.
¿sí? Pueden testearla, por decirlo de una forma. Pero bueno, el testeo está bien. Como decía Dijkstra, el testing puede mostrar la existencia de errores, pero no puede demostrar su ausencia. Entonces, no nos alcanza, o sea, el testing sirve para encontrar errores, pero no sirve para demostrar que no hay errores. ¿Sí? Entonces, acá vamos a demostrar que mi función es correcta. Y para demostrar eso, vamos a demostrar que para todo n, justamente, fnn me calcula en el cuadrado. Entonces, el caso base, ¿sí? Tengo que ver que se cumple para 0. Entonces, f aplicado a 0, por definición, yo lo voy a hacer acá, voy a hacer los pasitos. Definición de f es igual a 0, que es igual a 0 al cuadrado, por aritmética. ¿Sí? Acá vamos a ponerle aritmética. Entonces, para 0 anda bien. Por lo menos para 0 anda bien. Para la hipótesis inductiva, acá vamos a agarrar un n arbitrario y vamos a suponer que para ese n anda bien. ¿Sí? O sea, esto es una demostración clásica de inducción. Sea n un número arbitrario, bla, 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 supongamos que el propiedad se cumple para ese n, y tenemos que demostrar el caso inductivo. Si el caso inductivo es esto. Teníamos que demostrar esto. ¿Sí? Bueno, veamos. Esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, f aplicado a n más 1, por mi definición de... Esto voy a escribirlo acá. Mi definición de f de vuelta, esto siguiendo mi definición que yo la escribí por ahí más arriba, están las transparencias, eso es igual a f aplicado a n más 2 por n, ¿sí? Más 1. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Y puedo, fíjense, usar mi hipótesis inductiva. ¿Sí? Por mi hipótesis inductiva, lo voy a escribir acá. Yo sé que f aplicado a n me da en el cuadrado. ¿Sí? Y el otro lo dejo tal cual estaba. ¿Y ahora qué puedo hacer? A ver, a alguien ahí que no se haya dormido todavía, ¿puede decir qué paso sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo se llamaba? Multiplicación de ¿De binomio al cuadrado? binomios. Exacto, multiplicación de binomios. Multiplicación de binomios. Esto es n más 1 al cuadrado. Es n más 1 por n más 1. Y ahí llegué. Entonces, fíjense que mi función hace lo que yo quería. ¿Sí? Y eso es una demostración. ¿Sí? Yo les demostré que mi programa es correcto. No hay más palabras, no hay mucho más para decir. El programa es correcto. ¿Sí? Los convencí. El que sabe matemática, o el que me siguió, debería estar convencido que esto anda correctamente. O sea, esto para cualquier número va a devolver en el cuadrado. Bueno, perfecto. Pero lo que hicimos acá fue darle un programa y demostrar una propiedad de ese programa. Pero hay muchas veces, yo les había dicho que la forma de desarrollar el software, los programitas, es empezar desde la especificación y desarrollar el programa. Bueno, nosotros podríamos haber actuado de forma diferente. Supónganse ahora, olvídense todo lo que vieron hasta ahora. Yo les digo, les daría una especificación de un programa simple. Voy a decir, tengo que desarrollar f, ¿sí? Que, dado un número, ¿sí? Me devuelve un número, y lo que hace f, ¿sí? Es esto. Me devuelve, esperen un minuto que voy buscando la goma. Lo que debería hacer en mi programa, vamos a escribir la especificación en primer orden. Esperen un minuto. Para todo n, fnn es n al cuadrado. Esa es la especificación del programa. Me está diciendo, mira, para todo número, f en ese número me devuelve n al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la especificación. Ahora quiero desarrollar, supónganse que no tienen esta operación de elevar al cuadrado en su programa, en su lenguaje de programación. Quieren derivar un programa, quieren obtener un programa que les calcule ese número sin tener el cuadrado. ¿Sí? Supónganse que tienen la suma.
y quieren calcular ese número. ¿Sí? O sea, Bueno, no tenés ni el elevado ni la multiplicación, solo la suma. solo la suma. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Lo que puedo hacer es utilizar la especificación sin multiplicación, si quiero. No tenemos la multiplicación. ¿Sí? No tenemos la multiplicación. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de obtener, la vimos recién cómo se define, pero vamos a tratar de obtener una solución a eso desde la especificación. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, obviamente yo puedo hacer, en vez de escribir 3 por n, acá no necesito la multiplicación, puedo hacer n más n más n. ¿Sí? Pero el problema que tengo es que si tengo que hacer n por n, esto no lo puedo escribir como n veces n, si no sé qué es n, puede ser cualquier número. ¿Se entiende la dificultad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos un programa de su especificación? Lo que podemos hacer es actuar de forma un poco, dar vuelta a lo que hicimos recién, y desde la especificación obtener un programa, usando inducción. Entonces lo que voy a hacer yo es hacer lo mismo, pero en vez de demostrar una propiedad ahora, voy a construir un programa utilizando la especificación. Y voy a hacerlo inductivamente. Entonces, voy a hacer el caso base, voy a obtener el caso base de mi función. ¿Sí? Voy a decir, bueno, para f0, ¿qué me tendría que devolver mi función? Y bueno, me fijo la especificación, esta es mi especificación. Me fijo la especificación y me dice que eso me tiene que devolver 0 al cuadrado. Y esto es 0. Entonces, ya encontré el caso base, f en 0 te devolver 0. Y ahora, asumiendo que mi función anda bien para n, o sea, ¿qué significa eso? Que para n vamos a asumir que mi función devuelve n al cuadrado, yo voy a tratar de derivar Vos tendrías que el hacer, caso recursivo. tendría que ser Sí. f de n igual a n más f de n menos 1 más 1. Claro, algo parecido. Vamos a hacer así. Vamos a tomar la hipótesis inductiva, vamos a tratar de derivar este caso, de obtener este caso. Supóngase que no sé qué tiene que devolver acá. Bueno, esto es fn más 1 por la especificación. ¿Sí? Eso es n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y ahora, lo que me dijeron recién, multiplicación de binomios, esto es n al cuadrado más 2 por n más 1. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, este 2 por n tiene una multiplicación, pero en realidad eso lo puedo escribir como, no es problema, porque lo puedo escribir como n más n, la suma la tengo. El problemático es este que está acá. Pero ese que está ahí, ¿qué puedo hacer? Mi hipótesis inductiva, porque yo asumí que mi función andaba bien para n. Entonces, asumiendo que vale bien para n, bueno, obtengo ese valor con f. Entonces, aplico ese valor con f. Acá lo voy a escribir 2 por n, pero en realidad es n más n, simplemente es azúcar sintáctico. Y acá es 1. Entonces, mi función, para el caso recursivo, es este. Se me está por acabar la batería del lápiz. Y obtuve, ¿qué hice acá? Esto, si quieren verlo, supongamos que no tengo una multiplicación, es n más n. ¿Sí? Actué de forma parecida que la otra vez, pero acá ya no tengo el programa. Yo obtuve un programa de la especificación. ¿Sí? Hice como otro caminito. Ese caminito también lo podemos hacer. O sea, desde la especificación yo obtuve mi función. Y mi función es la siguiente. Esta es mi función. Perdón. Voy a borrar. En cualquier momento me quedo sin lápiz. Esa es mi función. ¿Sí? Yo obtuve, me falta un N, obtuve esa definición de mi función usando la especificación e inducción. O sea, este proceso que yo hice se llama derivar un programa. A partir de la especificación y por medio de inducción obtener un programa. Y este programa, por la forma en que lo hice, es correcto ya. No tengo que demostrar nada. Ya sé que es correcto. Bueno, vamos a usar esa metodología, ¿sí? Con varios ejemplos en la materia, para mostrarles que desde la especificación se podemos construir los programas. ¿Sí? A veces es más fácil, a veces es más difícil. ¿Sí? No siempre se puede hacer. ¿Qué es ese símbolo? Me dice entre el 2 y el n. Esto es la multiplicación. Pero yo les había dicho
que si lo quieren ver, ¿sí? Lo podemos escribir así. Si no les gusta, yo he dicho que no tenemos multiplicación. Bueno, pero cuando tenemos una constante multiplicada un número, lo podemos escribir así. N más G. Si quieren verlo así, lo escribimos así. Es azúcar sintáctico. Bueno, ese sería mi programita. Bueno, y lo que vamos a hacer con otros ejemplos más complejos por ahí. Entonces, fíjense, esto se llama derivar programas, que es lo que vamos a intentar hacer con varios ejemplos. Y la ventaja que tiene derivar programas, obviamente no siempre, cuando son algunas cosas complejas, no siempre se puede hacer, pero lo que tiene bueno es que ya estamos construyendo un programa de forma correcta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en esta materia es cómo construir programas correctamente. ¿Sí? Cómo hacer programas que sean correctos. Ese es un concepto, un área importante de esta materia, una parte importante de esta materia. Cómo construimos programas correctamente, que sean correctos. ¿Sí? Obviamente no es la única forma de construir programas. En general, la gente puede usar otras técnicas, que es desarrollar un programa usando cierta metodología, después testearlo y tener cierta confianza sobre ese programa. Obviamente esa forma de desarrollar sirve para muchas áreas, no sirve para software crítico. O sea, si yo quiero hacer un software para un satélite, por ejemplo, a nadie se le ocurriría hacerlo así, porque encuentran un bug en el satélite y ya el satélite quedó ahí arriba y gastaste un montón de plata. Entonces, este tipo de desarrollo se utiliza mucho cuando estamos en sistemas críticos. ¿Sí? Yo les había contado que un caso de estudio era el subte de París. Por ejemplo, el subte de París desarrollaron el software y demostraron su corrección. Demostraron que el software era correcto, que no tenía bugs, por decirlo de una forma. Y no es la única forma de desarrollar software, ya en ingeniería de software, en otras materias van a ver que hay otras metodologías, ¿sí? que pueden darnos diferente confianza, grados de confianza sobre nuestro sistema. Pero todos los conceptos que vamos a ver acá, de alguna forma u otra, se usan en las otras metodologías. Por eso es importante saberlas, que existen. Bueno, voy a dejar de compartir esto por ahora. Había algo que les quería decir, que dije que les iba a decir cuando estaba haciendo estos cálculos y no me acuerdo. Pero, no sé, si me viene a la cabeza, después se los cuento. Entonces vamos a volver a la presentación. Sí, vamos a dejar de compartir ahora esto. Vamos a volver a la presentación. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto que se les haya ocurrido, charlamos. Si no, seguimos avanzando. Bueno, entonces, inducción. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que la inducción no solo se puede usar para demostrar cosas sobre programas o sobre propiedades de los números, sino que se puede usar para construir programas. Esa es la moraleja, la gran moraleja. Podemos usar inducción para construir programas. Eso generalmente la gente que programa en funcional lo hace. ¿Sí? Lo hace todos los cálculos, como hacemos nosotros. Nosotros estamos haciendo todos los cálculos paso por paso, porque está bueno que ustedes lo sepan, que ustedes sepan qué pasa abajo. ¿Sí? Después quizás cuando ustedes ya tengan más experiencia programando y programen en funcional, no hace falta que hagan todo esto, porque ya lo van a tener manejar bastante intuitivamente. Pero la gente que programa funcional utiliza inducción mucho. O sea, hace los casos bases y después la técnica es hacer los casos bases, pensar los casos bases. Cuando estás desarrollando el caso inductivo, asumís que tu función vale para los casos más chiquitos y tratás de bajo esa hipótesis, desarrollar el caso inductivo. Y asumiendo que vale para los casos más chiquitos, desarrollás el cálculo para el caso más complejo. Esa técnica de programar inductivamente, la gente de programa funcional hace todo el tiempo. Por ahí no hace los cálculos, pero la usa. Entonces es muy importante que ustedes sepan que lo están haciendo. Nosotros en la materia vamos a hacer todos los cálculos porque está bueno que ustedes tengan la base. Después, ya cuando tengan experiencia, no les va a hacer falta ponerse a hacer todos los cálculos, obviamente. No, ya no les va a hacer falta, pero tienen que obtener la experiencia. Y está bueno siempre saber el fundamento de las cosas, por qué las hacen. Por eso vamos a enfocarnos en la materia, en este tipo de cosas. Bueno, entonces, nosotros podemos, como hicimos recién en la tablet, podemos derivar el programa, como hicimos recién. O sea, obtener la especificación, obtener un programita. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la materia. Entonces vamos a pasar a otra presentación.
¿sí? Que es ya cómo obtener programas de las especificaciones. ¿Sí? Obviamente, este programita yo lo escribí así con esa notación, pero ustedes lo pueden pasar a Haskell si quieren. Pueden agarrar en Haskell, escribirlo y usarlo en Haskell, ¿no? Bueno, vamos a dejar de presentar acá y yo voy a pasar a otra slides. Profe, si esto lo quisiésemos aplicar en otro lenguaje, el mismo tendría que soportar el paradigma funcional, ¿no? En lo posible. Claro, exacto. ¿Qué pasa? Vamos a ver después que en los lenguajes imperativos la forma de proceder es otra, ¿sí? Porque se usa pre y postcondiciones en el lenguaje imperativo. Tenemos una noción de estado, ¿sí? Entonces ya las cosas son diferentes. Esto sirve para lenguajes funcionales, puros, como el Haskell. En otros lenguajes, aunque tengamos recursión, por ejemplo en Python, en Java, lo que sea, aunque tengamos recursión, tenemos que tener cuidado porque tenemos la noción de estado. Entonces, aunque llamemos recursivamente, podemos modificar variables globales, por ejemplo, que tienen un impacto en nuestro programa. ¿Sí? Entonces, ya para imperativo vamos a ver otra forma de proceder que es con pre y postcondiciones, que más o menos las hablamos antes de la materia, y ustedes supongo que la vieron un poco en primer año. ¿Sí? Para imperativo se usa lo que se llaman pre y postcondiciones, e invariantes. Ya después de ver funcional vamos a empezar con ese tema. Bueno, les voy a poner la otra presentación, esperen un minuto que la busco. Profe, si está hablando, se le escucha re entrecortado. No sé si me escuchan, chicos, ahora estoy con la tablet, pero mi máquina con el Meet y el Chrome se quedaron ahí trabajando. En un momento va a aparecer. Y Estoy ahora hablando de la tablet. Estoy esperando que mi máquina responda. ¿Sí? Puse a compartir la pantalla y quedó ahí trabajando. Chrome parece que se quitó todo. Así que vamos a ver un ratito. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a charlar de otra cosa mientras vuelve a estar disponible. Todo este capítulo que vimos, nos fíjense que si tienen el libro en castellano, ¿sí? Que les pasé, esta parte está todos los primeros capítulos, tiene un capítulo de inducción el libro, y tiene un capítulo también de derivación de programas, ¿sí? Entonces, esa es la parte que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a empezar a ver esa parte. Esperen que reaccione mi computadora, en un momento va a reaccionar. El de Javier Blanco. Y me pregunta Lucio, ahí estoy viendo el chat. No, le respondo, profe, si tenemos dudas. Sí, digamos, estas cosas por ahí no son tan fáciles, obviamente, porque fíjense, si esto fuera fácil, obviamente no habría programas con bugs, ¿sí? No habría errores en los programas, no se tildaría Chrome, como se me tildó mi compu. Pero en general, digamos, está bueno que sea difícil esto, porque justamente eso significa que la gente necesita buenos programadores. Por eso es importante tener buenos programadores, ¿sí? Bueno, a ver si puedo hacer reaccionar mi compu.
de alguna forma, no sé por qué se tildó mal. En realidad estoy con una compu que no es la mía, y ese es uno de los problemas principales. Así que, no, lo maté a Fibonacci, no, no es de Fibonacci. No, no es el Chrome, no le echemos la culpa a Fibonacci. No le echemos la culpa a Fibonacci. A ver, voy a tener que matar el proceso y empezar de vuelta. Espera un minuto que estoy accediendo, matar todo. En algún momento va a reaccionar. Ya va a aparecer de vuelta. Ahí está. Bueno, ay, Dios. Apague el Fibonacci, profe. Estoy tratando de matar los procesos directamente. Aprovecho para consultar algo. Cuando vos tenés para un caso en particular una función que vos estás creando y poner... No, el lápiz no se quedó sin tinta, así es. Tiene batería, digamos. Pero tenía poca batería. ¿Profe? ¿Me escucha? ¿O no me... ¿Aló? Estoy tratando de reiniciar. Vamos a ver si reinicia. Sí. Esperen un minuto. Voy a tener que reiniciar todo. Irlo todo mal. Está intentando reaccionar a algo. Y Chrome anda bien, pero a veces tiene estas cosas que quizás tenía abierto muchas cosas y bueno, no sé qué le pasa. Tratando de matar el proceso de alguna forma, si puedo acceder a la consola. Tampoco en mi compu. A ver si puedo matar algo. Voy a reiniciar directamente. Está. Por primera vez no tengo nada abierto, dejé solo abierto la presentación. Está. Espera un minuto que reinicié directamente todo. Ahí le va a aparecer de vuelta. Espera. Acá estoy. Listo, saco la tablet. Tengo que reiniciar todo. Así que vamos a seguir con la presentación. Ahí vamos, voy a poner la presentación de vuelta. Esperen un minuto, vamos a seguir un poco con la presentación. El drama de todo esto que quedó todo eso grabado, que una parte grabada ahí. Quiero mi computadora de vuelta. Bueno.
Vamos a seguir con derivación, ¿sí? Entonces ahí les comparto de vuelta. No voy a abrir muchas pestañas porque se tilda todo de vuelta. Está. Bueno, sigamos con la presentación. Ahí está. Después vemos si puedo, vamos a cortar la parte esa de la grabación, si no va a quedar como, qué sé, 15 minutos ahí de más en la grabación. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? ¿Ven la presentación? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, sigamos. Bueno, entonces derivación de programas funcionales. Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Que yo les he contado un poco, habíamos visto en la tabla recién un ejemplito bien fácil. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, lo charlamos recién. La derivación de programas nos permite obtener programas correctos a partir de la especificación. Y tenemos diferentes técnicas que vamos a usar. Muchas son técnicas de programación que uno las puede usar formalmente o quizás más informalmente. La primera técnica que vimos recién, que yo les mostré, vamos a ver algunos ejemplitos más, es usar inducción. ¿Sí? La idea de la inducción se basa en esta idea, que yo se las conté informalmente, pero es básicamente esto. Los casos bases, para los casos bases como es un valor concreto, por ejemplo, f aplicado a 0 o lo que sea, reemplazamos la especificación por los parámetros de los valores del caso base. O sea, hacemos una sustitución en la especificación del valor del caso base. Y ahí vamos a tener un valor general y eso nos va a dar cuál es el caso base. O sea, el caso base en general es lo más sencillo de hacer. Para el caso inductivo, ¿qué hacemos? Trabajamos con la especificación, ¿sí? Utilizándola como hipótesis, asumiendo que la función anda correctamente para los valores anteriores al actual, esa es la técnica que decía recién, asumir que para los valores anteriores mi función anda correctamente, y en base a eso construimos el caso inductivo, definimos el caso inductivo. ¿Sí? Se va a dar un ejemplo. Supónganse que yo tengo esta especificación que está acá. Tengo que hacer una función, quiero calcular un número, ¿sí? Que es la sumatoria de los i de 0 hasta n, y tengo dos constantes acá. Acá las constantes generalmente las escribo con mayúscula, por eso n es constante y x es constante. Y quiero calcular la sumatoria de i de 0 hasta n de x a la i. Y x puede ser el número que usted quiera. ¿Sí? Obviamente acá yo lo que quiero hacer para calcular este número es hacer una función. Entonces una técnica que vamos a usar es cuando tengo constantes, yo puedo cambiar la constante por una variable. ¿Sí? En vez de computar esto directamente, yo puedo cambiar el n, voy a poder, por ejemplo, este n, voy a hacer variar este n. Voy a decir, en vez de usar el n grande, voy a usar un n chiquito, que es una variable. ¿Sí? Y mi función lo que va a hacer es f en n, va a calcular la sumatoria de 0 hasta n, del n que les dé, de x a la i. Donde x sigue siendo otra constante, acá también podría hacer lo mismo, ponerla como otro parámetro, pero bueno, no lo vamos a hacer por simplicidad de este ejemplo. Una vez que yo tengo esto, yo puedo usar inducción. Fíjense, lo que tengo acá es una especificación. Esto que está ahí, eso que está ahí, es una especificación. ¿Sí? Y vamos a tratar de encontrar una implementación para esa especificación. Yo les había contado que las especificaciones, esto es un para todo, dice para todo, n, f, n, devuelve esto. Las especificaciones no son ejecutables. ¿Sí? Es decir, yo no le puedo pasar esto a Haskell. Haskell no va a saber qué hacer con esto. Esta es una especificación, dice qué tendría que hacer el programa. Bueno, vamos a ver cómo desde la especificación yo puedo tener el programa usando inducción. Entonces, fíjense, ¿qué podría hacer? Y acá ya, como tengo un cuantificador, tengo una sumatoria, las cosas empiezan a poner un poquito más complejas, pero no tanto. Usando las propiedades básicas de los cuantificadores, yo puedo obtener un programita. ¿Sí? Pero tiene que saber, sí o sí, manejar cuantificadores. Los que vieron de cuantificadores los tienen que, por lo menos, entender y saber las propiedades básicas. Como yo les dije en la otra clase, no hace falta que se memoricen las propiedades de los cuantificadores. ¿Sí? Pero sí que las sepan usar. Bueno, entonces vamos a tratar de obtener un programita. Para el caso base, estos son números. Mi función, tomo un número y vuelvo otro número. Caso base, ¿sí? Yo podría plantear, fíjense que mi número empieza en 0, es 0. ¿Sí? Entonces, para el caso 0, yo digo, bueno, para f en 0, ¿qué tengo que devolver? Bueno,
escribo la definición, mi definición es esta, en donde reemplazo el parámetro formal, que es n, por el parámetro actual, que es 0. Y yo reemplazo el parámetro formal por el actual, me queda esta expresión, que es una sumatoria. Esta expresión que está acá, fíjense que es una sumatoria, pero fíjense el rango. ¿Qué pasa con el rango? El rango vacío, digamos, fíjense que me dice que y, exacto, y tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor estricto que 0. Es una inconsistencia, una contradicción. Ningún i va a cumplir esto es falso. Y sabemos que por rango falso, rango vacío, ¿sí? Esto me tiene que volver el neutro de la cuantificación. El neutro de la sumatoria es 0. O sea, que en el caso base mi función tiene que volver 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esta forma yo tengo el valor que me tiene que volver mi función razonando sobre la especificación. Esa es la idea. Sino que tire, caso base, f en 0, ¿qué tiene que volver? Y no sé, porque cuando es 0 no tengo que sumar nada. No. Directamente escribo la sumatoria y utilizo las propiedades que conozco de la sumatoria. Y me tiene que volver 0. Ahora, para el caso inductivo, yo tengo que obtener la función. Si yo estoy acá, si ustedes miran la pantalla, estoy con el cursor, estoy mostrándole lo que estoy hablando. Espero que lo puedan seguir. Tengo que encontrar el valor para el caso inductivo, que es n más 1. En este caso son números, son naturales. Vamos a ver, en función va de naturales en naturales. Entonces, el caso inductivo es n más 1. ¿Sí? Y el hipótesis inductiva es que mi función hace lo que tiene que hacer, o sea, cumple con la especificación para el caso n. Entonces, asumiendo eso, vamos a tratar de encontrar la definición para este caso. Entonces, lo que hago acá es de vuelta usar la especificación, y la especificación me dice, mirá, lo que tiene que hacer la función es sumar los i de 0 hasta el número que le pasé, que es n más 1. O sea, yo reemplacé de vuelta el parámetro formal por el actual en la especificación, y sumar los x a la i. ¿Sí? Y acá lo que puedo hacer es empezar a aplicar propiedades que conozco. Y este rango que me dice que iba de 0 hasta n más 1 sin incluir n más 1, lo puedo partir en dos. Puedo decir, bueno, o el i va desde 0 hasta n, o va desde n hasta n más 1. O sea, parto el rango en dos, con una disyunción. ¿Sí? Y en realidad esta parte de la disyunción, dice el i puede ser, es menor o igual que n y menor estricto que n más 1. Bueno, y esto me caracteriza un solo valor, que dice igual a n. O sea, esto es equivalente a escribirlo así, igual a n. O sea, yo reescribí mi rango de esta forma, ¿sí? Con propiedades aritméticas y la lógica. Dice que iba entre 0 y n, o i es igual a n. Y ahí, ¿qué puedo hacer? Particionar el rango, ¿sí? Entonces, de un lado me va a quedar la sumatoria de i desde 0 hasta n, sumar los xy, y por el otro lado me va a quedar la sumatoria de i cuando i es igual a n de xy, pero cuando i es igual a n es rango unitario. ¿Sí? Rango unitario, habíamos dicho que es reemplazar el i por el n donde esté. Entonces me va a quedar x a la n por esa parte. Y la otra parte me va a quedar esto que está acá. ¿Sí? Pero esto justamente es mi hipótesis inductiva. ¿Sí? Mi hipótesis inductiva me dice que esto lo puedo calcular con la aplicación de f. Entonces mi función me va a quedar esto que está acá. ¿Sí? Esta definición está perfecta, digamos, yo la derivé y anda bien, pero no es tan bueno, digamos, computacionalmente no nos sirve tanto, porque hacen muchas multiplicaciones, ¿sí? Porque fíjense que va a sumar x a la n y después va a sumar, cuando aplique de vuelta recursión, va a sumar x a la n menos 1, y después va a sumar x a la n menos 2, y así, va a ser una cantidad cuadrática de multiplicaciones. Supónganse que acá, para calcular esto, va a ser n multiplicaciones. X por x, n veces. Entonces, la segunda vez va a ser x por x, n menos 1 veces. Y la tercera vez, y así. Y eso son una cantidad cuadrática de multiplicaciones. Entonces, por ahí, esta función computacionalmente no es tan eficiente. Es fácil de ver que es correcta. Es quizás la que ustedes hubieran hecho sin tener que hacer todo esto. Pero es muy ineficiente, ¿no? ¿Se puede hacer? La pregunta es de vuelta, ¿se podrá hacer más eficiente? Y acá, la cuestión de todo es cómo yo particioné el rango. Generalmente en todo esto, lo más difícil, o generalmente lo más importante, por decir una forma, es cómo particiono yo el rango. Cuando yo particiono el rango, yo decido cómo tratar los elementos. Y acá particioné de tal forma que trato el último valor más grande, y después los anteriores.
pero yo podría haber particionado de otra forma. Si yo particiono de otra forma, me habría dado otra posible implementación. ¿Sí? ¿Siguieron esta derivación que hice acá o quieren que la haga en la tablet? No sé si me siguieron porque la hablé sobre la transparencia. Si quieren, la hacemos en la tablet. Yo te seguí bien, pero como que me cuesta ver el f de n igual a f de n más x a la n. Exacto. F en n más 1. O sea, mirá los dos extremos. F en n más 1 es igual a esto. Ah, claro, está. Ahí sí. En ese caso. ¿Sí? A ver si Sí. tengo algo en el chat. Esperen un minuto. Ahí me fijo en el chat si alguien escribió algo. Bueno, ahí vamos a ver cómo particionamos de otra forma. ¿Sí? Yo lo que quería, no sé si entendieron bien, es que cómo yo de acá llegué acá. Esa es la parte que por ahí no sé si entendieron, yo la conté por ahí. Si quieren, hacemos los pasos. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero si quieren después, hacemos los pasitos. ¿Sí? Si no lo entienden, traten de rellenar ustedes. Es un pasito más que hace falta acá. Eso es como que agarra el n más 1, parte por un lado el 1, parte por un lado el n lo volvés a poner como estaba antes y después lo juntás. Sí. Explicado Sí, medio sí. feo, ¿no? Pero Sí, es eso. Pero bueno, si no entienden, después lo hacemos en detalle. Me quedan 7 minutos de clase, pero fíjense, yo les pongo la presentación. Si no lo entienden, lo volvemos a hacer porque es fácil, pero es importante que lo entiendan, cómo se pasó de un lado al otro. ¿Sí? Bueno, la próxima clase vamos a seguir. Simplemente les quería dar ¿cómo se llama? Mostrarle un poquito cómo se hace esto. Si quieren, la próxima clase seguimos haciéndolo. Vamos a ver más ejemplos, vamos a ver más detalles. Pero lo que hice acá es obtener una implementación partiendo de la especificación para el caso base y para el caso inductivo o el caso recursivo, si lo quieren ver así, cuando tengo n más 1. ¿Sí? Y lo que utilicé como hipótesis es que para n, mi función andaba correctamente. Entonces, acá para computar esto, uso la llamada recursiva. Eso es la inducción. ¿Sí? Y acá lo que hice siempre es particionar. Siempre tengo que particionar el rango, porque el particionar el rango lo que me permite hacer es tratar por partes. Es decir, bueno, voy a tratar el caso igual a n por un lado, que me da esto, y el otro caso por otro lado. Vamos a ver después con este ejemplo que si yo lo he particionado diferente, yo puedo obtener una función mucho más eficiente. Una función que haga una cantidad lineal de multiplicaciones. Si acá es cuadrática, ¿qué significa cuadrática? Cantidad cuadrática de multiplicaciones, que para un número n voy a hacer n al cuadrado de multiplicaciones para encontrar este número. Podemos hacer un programita particionando diferente que para n haga n multiplicaciones. O sea, es más eficiente. Es más, se puede hacer, es un poquito más complejo que está en el libro, se puede hacer un programita que haga cantidad logarítmica de multiplicaciones para calcular x a la n. ¿Sí? Si tenemos tiempo lo vamos a hacer, pero ya es más largo, ¿sí? Es más difícil. Bueno, por hoy vamos a terminar acá. ¿Sí? Y después la próxima clase vamos a ver cómo particionar de otra forma, que es la pregunta que han puesto en el chat. Porque me lleva un poco de más de tiempo, no vamos a poder terminarlo hoy. Pero lo vamos a ver el viernes. Así que voy a dejar por ahora de grabar. ¿Sí? Voy a dejar de grabar. Ahí está. ¿Sí? Después le pongo la grabación. Pero vayan a leer el libro, porque el libro muestra otros ejemplos y por ahí están los pasitos que yo por ahí no los hago, obviamente, porque no alcanza el espacio. Son simples, pero vayan ustedes a ver el libro y tratar de, si no entienden algo, tratar de trabajarlo, ¿sí? Porque es importante entender lo que está pasando. Me pregunta Matías si entra en el parcial. No, toda esta parte no entra en el parcial. Entra todo lo que vimos de programación funcional de Haskell sin la parte de especificaciones. Sería hasta la parte de especificaciones sin incluir especificaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, en ningún lugar se aclara, pero estamos hablando de los enteros, ¿no? En estos números. Acá yo no puse la función, déjenme ver, tendría que haber puesto, quizás no lo puse, pero acá debería haber puesto, en la presentación, tendría que haber puesto cuál era el perfil de F. ¿Sí? Y F va de naturales naturales. Ah, perfecto. Porque claro, porque entre n y n más 1, si fuesen los reales, habría Sí, infinitos. no, claro, justamente por eso hay que poner el perfil de la función. Y acá yo, acuérdense que yo les dije que la especificación, ustedes tienen que incluir el perfil. O sea, acá debería ir el perfil de F, que va de nat en nat. ¿Sí? Porque es parte de la especificación.
Me dice José, lo de lógica también. Lo de lógica tienen que saber las cosas que ya saben de lógica, pero digamos, no les voy a pedir especificaciones. ¿Sí? No les voy a pedir especificación. Esa parte no la vamos a pedir. O sea, el práctico es del 1 al 6 y del teórico es del 1 al 6, casi 6. No me acuerdo bien no me acuerdo bien los números, hasta qué clase, pero No sí, fíjense, empezaba. cuando empecé a dar especificaciones, corten ahí. Sí, pues ¿Sí? tenés funciones Haskell básica, funcional Haskell lógica y después vienen especificaciones. Exacto. Se ¿Pasa cortan. que puede haber, profe, algún ejercicio del caballero mentiroso y eso? No les voy a tomar esos ejercicios de caballero y mentiroso. De lógica les digo porque puede ser que yo les tome, ¿se acuerdan? Como habíamos visto, demostrar propiedades del máximo y el mínimo. ¿Se acuerdan que vimos eso en las primeras clases? Ese tipo de cosas simples, sobre igualdad, razonar sobre la igualdad. ¿Sí? Pueden por ahí usar alguna propiedad del I, del O, pero ya la saben de lógica. Nada más que eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, lo que sí no va a entrar son especificaciones que va a entrar en el otro parcial. ¿Eh? Bueno, el viernes seguimos con las clases. ¿Sí? Seguimos con las clases.